El coronavirus vuelve a las residencias de mayores, pero se ha encontrado de bruces con las pautas completas de vacunación. Los ancianos están protegidos y de los 43.000 que viven en estos centros, según los datos de la Junta, solo hay 2 aislados con síntomas COVID. Sin llegar a los picos de olas anteriores, la presión hospitalaria crece en algunos centros de la comunidad. El gerente del Río Carrión de Palencia ha hecho un llamamiento al personal sanitario que aplacen sus vacaciones para reforzar la plantilla en lo que queda de verano. Hacer un llamamiento a los profesionales sanitarios que se encuentren de vacaciones y estuviesen en disposición de aplazar sus vacaciones e incorporarse al trabajo, pues desde luego serían bienvenidos y desde luego desde esta gerencia se les agradecería y se les intentaría compensar de la mejor manera posible. Buenas tardes. Las vacunas se han convertido en los muros que protegen las residencias de mayores. Hay contagios, pero en porcentajes muy pequeños. Y el impacto no es ni parecido a lo ocurrido en olas anteriores. A pesar de todo, se siguen extremando las precauciones con el exterior. Son visitas con una temporalidad más breve. Ya, por ejemplo, otros veranos sí que salían fuera con los hijos a dormir, al pueblo. Estamos evitando estas circunstancias. Entonces, bueno, pues en principio, con esperanza. Nueva vuelta de tuerca en la crisis de LM. La empresa de palas eólicas negocia un ERE que afecta a 393 trabajadores. Hoy los piquetes han cortado la entrada y salida de camiones de la factoría. ¿Se ha registrado algún incidente grave? Miguel Ángel Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento no se han registrado incidentes graves, pero la medida va a ser indefinida. Ningún día desde hoy hasta que se alcance un acuerdo va a poder sacarse una sola pala eólica de esta empresa ubicada en Ponferrada, uno de los grandes motores que queda aún en esta cuenca minera. El mercado laboral está tocado por el COVID y este verano también será diferente. La mayoría de los sectores considera clave parar y resetear. Hasta en las empresas de trabajo temporal muchos usuarios han desechado algunas ofertas. Solo los hoteleros prefieren esperar. Yo no me voy de vacaciones, ni cierro, lógicamente, pues ya hemos estado bastante tiempo cerrados. 10 días en agosto, nada, por tomarnos un pequeño descanso. Hay que desconectar un poco y volver con las pilas cargadas para el curso siguiente, sí. Acaba la temporada de excavaciones de Atapuerca y lo hace con un descubrimiento, la presencia humana en la Sierra Burgalesa hace casi 1,5 millones de años. Esta lasca de cuarzo es la prueba determinante. Demuestra que el yacimiento es uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa. Además han aparecido restos animales, como esta mandíbula de rinoceronte de hace 900.000 años. Tras las lluvias y el descenso de las temperaturas del pasado fin de semana, la situación se ha normalizado. Nos esperan días de tiempo veraniego con mucho sol y temperaturas por encima de los 30 grados. Las hospitalizaciones por casos COVID han llegado hoy a las 510 en Castilla y León. Son cifras, como pueden ver en la curva, muy alejadas de las 2.358 que se registraron en la primera ola. Fue en abril de 2020. También en febrero de este año se superaron las 2.000, 4 veces más que ahora. Esta evolución ha ido pareja al incremento de las vacunaciones. Sin embargo, aunque la presión es menor, hay hospitales como el de Palencia que necesitan personal y que ya han pedido voluntarios que estén dispuestos a aplazar sus vacaciones para reforzar la plantilla. Marta Caña. La situación en el Hospital de Palencia es comprometida. Ese es el adjetivo que ha utilizado el gerente de asistencia sanitaria del CAUPA e incluso ha hecho un llamamiento a los profesionales que estén de vacaciones y tengan la posibilidad de aplazarlas para que se reincorporen a cambio de unas compensaciones que no ha definido. Se ha habilitado una nueva planta con la que ya suman 3. Además, se ha trasladado a Valladolid la opción de derivar pacientes UCI. La situación en el complejo hospitalario de Palencia es bastante comprometida en estos momentos. Y lo es porque la atención COVID ya en 3 plantas, pronto una 4ª, se lleva buena parte de los recursos. Las posibilidades de expansión del hospital para seguir ingresando pacientes COVID, si sigue la tendencia de los últimos días, que es entre 10 y 14 ingresos diarios, pues va a ser difícil de sostener. Tanto es así que desde Palencia se ha lanzado un mensaje de SOS. Hemos solicitado ya
a los hospitales de Valladolid su apoyo por si tenemos que trasladar pacientes. El problema es fundamentalmente la falta de plantilla y las vacaciones. Hacer un llamamiento a los profesionales sanitarios que se encuentren de vacaciones y estuviesen en disposición de aplazar sus vacaciones e incorporarse al trabajo, pues desde luego serían bienvenidos y desde luego desde esta gerencia se les agradecería y se les intentaría compensar de la mejor manera posible. Por cierto que después de semanas de ingresos mayoritariamente jóvenes, la situación vuelve a cambiar. De los 14 enfermos que ingresaron ayer, la mitad tenían 80 o más años. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria hablan también de la presión en primaria, una situación casi insostenible. Precisamente es la que está desbordada la atención primaria. Los sindicatos han denunciado la escasez de personal en algunas provincias como la de Soria. En uno de sus centros de salud, por el que pasan 22.000 personas, dicen que solamente hay 7 médicos. La solución la tienen que poner la Administración, o sea, no podemos estar en esta situación atendiendo a más de 20.000 habitantes en este centro de salud que se atienden ahora mismo con 4 médicos. Cuando tienes una lista de 60 pacientes para atender en un día, imagínate el estrés que supone para el trabajador. A estas alturas parece controlado el brote en esta residencia de mayores de Dueñas, en Palencia. Los 10 ancianos que siguen ingresados, todos ellos con la doble dosis, evolucionan de forma favorable. De momento se han detectado 25 positivos, entre ellos 2 trabajadores, aunque mañana se volverán a hacer pruebas. Hasta la fecha han fallecido aquí 2 de sus usuarios, ambos de avanzada edad, pero también vacunados. Estos datos están dentro de los porcentajes de eficacia de las vacunas. Para que se hagan una idea, en Castilla y León hay casi 43.000 personas internas en residencias de ancianos. De toda esa población, y según los últimos datos publicados por la Junta, solo hay 310 en aislamiento preventivo sin síntomas y únicamente 2 que sí que los tienen. Al estar todos los ancianos con el ciclo completo, disfrutan de una vida más relajada en el interior, sin descuidar, por supuesto, las medidas básicas de seguridad. En las residencias de mayores de Castilla y León pasan de la tranquilidad a una relativa calma tensa por los casos de coronavirus que se han producido en algunos centros de nuestra comunidad. En aquí en Ávila, llevan 16 meses sin un positivo, algo que achacan a las normas adoptadas y también a los protocolos establecidos, normas estrictas que cumplen residentes, trabajadores y también las familias. Si es que todos quieren, el deseo es que esta quinta ola no tenga incidencia en su espacio. Hemos cambiado las rutas de trabajo para garantizar que los mismos trabajadores siempre trabajen con los mismos residentes. Los tenemos ubicados por plantas, por habitaciones. Dentro de los comedores se han hecho más turnos de comida para mantener las distancias de seguridad. Entonces, bueno, hemos aprendido a trabajar de otra manera. En esta residencia de Soria no se ha producido ningún contagio por COVID desde hace meses. Desde que nos han puesto la vacuna, y eso lo hicieron el 31 de enero de este año, no hemos tenido ningún indicio ni de virus ni de contagio. A sus trabajadores les piden extremar las precauciones. Hay trabajadoras que tienen familia y claro, pues sus hijos acuden a centros de ocio de verano, guarderías, etcétera, etcétera, y bueno, pues sabemos que están existiendo algún que otro contagio y un poco pues pedimos esa precaución. Un ejemplo es Mari Carmen, vive con su hijo que tiene 25 años y sigue sin vacunarse. Está trabajando y bueno, pues lleva siempre protección. Yo siempre voy con una mascarilla bien saneada y los abuelos también. Y es que salvo ellos, el uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro, incluidas las visitas. El tiempo estival nos ayuda mucho porque podemos utilizar el patio que aquí tenemos en este centro, por ejemplo, y podemos hacer las visitas totalmente al aire libre. Pueden estar con los residentes, pero nunca coincidir con más de un residente a la vez. Es decir, si vienen a visitar a su familiar, procuramos avisarles o decirles que no estén en contacto con el resto de residentes. Un centenar solo en esta residencia donde la rutina sigue adelante a pesar de la quinta ola de la pandemia. Por cierto que hoy el Partido Socialista ha pedido que se constituya la Comisión de Investigación de las Residencias y ha insistido en que somos la segunda comunidad con más contagios en centros de mayores en la última semana. El PSOE dice que mientras PP y Ciudadanos no designen a los miembros que tienen que componer la comisión, no se puede poner en marcha. Ciudadanos, que confirma que llamarán a comparecer a Salvador Illa y a Pablo Iglesias, insiste en que primero debe aceptarse la ampliación de la comisión.
Es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía de Castilla y León y especialmente a los familiares de los mayores que han sido afectados en esta pandemia en los centros residenciales y a todos los mayores en general de nuestra tierra. No tienen vergüenza ni tienen humanidad alguna. Que estén tranquilos, que Castilla y León va a ser el primer y único Parlamento de España en el que se va a analizar en profundidad la gestión del COVID, en las residencias y fuera de las residencias. ¿Por qué no designan ponentes? ¿Por qué no tenemos la primera reunión de trabajo? Porque ni siquiera sé si voy a poder llamar al señor Illa o al señor Iglesias, por ejemplo. Nos vamos a Ponferrada, donde continúa el bloqueo a la salida de palas eólicas de la empresa LM. La multinacional presentó un ERE para casi el 40% de su plantilla que no acepta el comité de empresa, entendiendo que no existen causas objetivas para esa reducción. A la entrada de la fábrica está nuestro compañero Miguel Ángel Blanco. Buenas tardes de nuevo, Miguel Ángel. ¿Cómo ha transcurrido la jornada? ¿Esperan los sindicatos que cambie finalmente de postura la empresa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ha sido una jornada que comenzaba a las 7 de la mañana con ese bloqueo de un grupo de trabajadores a los camiones que habitualmente se acercan a esta factoría para trasladar las palas eólicas que se confeccionan en estas instalaciones desde hace más de 20 años. De hecho, en el año 1999 abría sus puertas. Esta nueva medida de presión va a ser continuada, es decir, no será solo un día, va a ser cada día, intentando con esta medida de presión que se pueda doblegar la postura de la multinacional General Electric de trasladar en parte de los trabajadores, 493 de los 1063, a otros lugares como a Francia, a Lombardía o a Castellón. Los sindicatos dicen que no comprenden cómo en una España que va a multiplicar sus parques eólicos en la próxima década, va a multiplicar la energía verde, cómo se puede plantear una circunstancia de este tipo. Lo cierto es que ya ha habido 2 encuentros entre el comité de empresa y la dirección, una dirección que no se ha doblegado, mantiene ese ERE de extinción con 393 empleos. Mañana mismo va a ser el tercer encuentro entre las partes y los sindicatos dicen que harán todo lo posible, hablar con el gobierno de Castilla y León y con el de España para evitar 0 despidos. Lo que estamos empezando a hacer es tomando medidas de presión. Una de ellas, lógicamente, es la corte de salida de las palas, para presionar para que la empresa tome conciencia de la situación. La comarca ya denosta de por sí, machacada sistemáticamente, que 400 familias se vayan es un golpe duro. Trabajar con las temperaturas de verano en plena calle se hace todavía más complicado. Hay algunos sectores especialmente afectados, como el de la construcción. El Gobierno ha presentado una campaña de prevención y ha anunciado multas importantes para aquellas empresas que no respeten las medidas contra los golpes de calor. Daniel de la Fuente. Sí, hoy se ha presentado ese plan de prevención contra los golpes de calor que afecta principalmente a 2 sectores que son la agricultura y la construcción. La ministra pide compromiso a todas las empresas implicadas, se cree que son unas 136.000 y afecta a casi 1 millón de trabajadores. La Inspección de Trabajo mandará cartas a esas empresas para recordarles cuáles son sus obligaciones y garantizar así la seguridad. Además, todas aquellas denuncias que tengan que ver con este tema serán prioritarias y las sanciones oscilarán entre los 2.000 y los 800.000 euros. Que si ponemos y cumplimos las normas preventivas que se disponen, ¿no?, y que están profundamente estudiadas, desde luego sí podemos evitarlo. Y no olvidemos que tenemos cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que se someten a golpes de calor y que trabajan a la intemperie. Hay trabajos donde el calor es inevitable. En la cocina estamos acostumbrados, pero el calor en la calle no estamos acostumbrados y no nos podemos tapar de ninguna manera. Camareros, agricultores o trabajadores de obra. Meter a la gente en sitios de sombra cuando podemos, en las horas del día que más calor hace, pero bueno, en la construcción principalmente es muy complicado. Cuando tenemos calor, a la sombra un rato y así, mucha agua y trabajar lo menos que se pueda. Protección, el casco o gorro. Evitan un golpe de calor como pueden. Agua y pues si te gusta llevar gorra, pues gorra y gafas. Llevamos agua, normalmente una gorra. Nos dan crema para protegernos un poco de las quemaduras y eso. Pero ¿cómo detectar que estamos sufriendo un golpe de calor? Sensación de respiración dificultosa, sensación de mareo, incluso ganas de vomitar, se va a poner rojo. En ese momento tenemos que refrescar nuestro cuerpo. Con hielo, con material fresco, con una correcta hidratación.
El Gobierno se pone firme y recuerda a las empresas su obligación de proteger a los trabajadores. Habrá multas de entre 2.000 y 820.000 euros para quienes lo incumplan. En España hubo en 2019 247 accidentes de trabajo relacionados con las temperaturas extremas. Desconectar es necesario. Lo único que en mi caso, pues soy como dicen, el capitán del barco que se queda. Y cerrar tampoco se cierra porque ya hemos bastante tiempo hemos estado cerrados, como para poder cerrar otra vez. Es el dueño de una cafetería de Valladolid que se queda sin vacaciones este año. Han sido meses muy duros y aunque ahora en agosto baje la actividad, él va a mantener abierto su negocio. Es de los pocos porque quien más quien menos va a cogerse unos días de descanso. Pablo, gerente de esta cafetería en Valladolid, ha sufrido meses de cierres y restricciones, así que no se plantea bajar la persiana este verano. No se puede cerrar, entonces yo me quedo. No cierra, pero sí da vacaciones a sus camareros. Por supuesto, ellos han estado conmigo durante los peores momentos de la pandemia, con todas las restricciones, con todo el estrés, entonces ellos sí que tienen que irse de vacaciones, sobre todo para despejar la cabeza, que es fundamental. Y eso es también lo que están notando en las empresas de trabajo temporal, gente que no está dispuesta a sacrificar sus vacaciones después de un año muy duro. Vemos interés en trabajar y en buscar una nueva oportunidad de empleo, pero por otro lado también tenemos personas que bueno, pues tienen miedo al contagio y claro, pues eso impediría que disfrutaran de su descanso veraniego y están rechazando también ofertas de empleo por este motivo. En la Academia de Inglés que regenta Ani, este verano se ha notado más actividad que el pasado. Aún así, cierra. Hay que desconectar un poco y volver con las pilas cargadas para el curso siguiente, sí. La librería de Beatriz también va a cerrar por vacaciones. La pandemia ha hecho daño al pequeño comercio, pero el descanso a estas alturas es muy necesario. No merece la pena estar todo agosto abierto porque es que no hay casi movimiento. Un parón en un sector, el del comercio, que junto a la hostelería, el transporte y la distribución son los que están tirando de la contratación en verano en Castilla y León. Hoy se han registrado en nuestra comunidad 666 nuevos casos positivos. La cifra se reduce en 100 si los comparamos con los del pasado lunes. Una mejora que contrasta, en cambio, con el dato de fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto por COVID 5 personas en la comunidad. La situación en Burgos continúa siendo preocupante. Acapara un tercio de los últimos positivos y casi la mitad de los decesos. La quinta ola nos sigue ofreciendo malos datos en el conjunto de Castilla y León, lastrados fundamentalmente por la evolución de la pandemia en Burgos. En las últimas 24 horas, un tercio de los nuevos casos diagnosticados se corresponden con esta provincia, 221 concretamente. Además de los 5 fallecidos en los hospitales de Castilla y León, 2 también corresponden a la provincia de Burgos. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 1.470 casos por 100.000 habitantes. Si bien podemos ver ya un poco de luz al final del túnel, puesto que esta tasa se sitúa 200 puntos por debajo de la que registrábamos hace tan solo una semana. Burgos encabeza también la lista de sancionados. En el último fin de semana han recibido 21 multas por botellones. En otras capitales de la comunidad, como Salamanca, los agentes tuvieron que intervenir en 7 y en Palencia en una decena. A nivel nacional, la incidencia sigue subiendo, aunque ya hay comunidades donde se están registrando descensos. También se aprecian los datos a 7 días. Desde el viernes se han notificado en España 61.625 positivos por coronavirus y la incidencia a 14 días se sitúa en los 700 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que en los jóvenes se eleva hasta los 1.875. En cuanto a las hospitalizaciones, hay 500 personas más en las UCI que la semana pasada y desde el viernes han fallecido 47 personas. Más allá de pensar en que no alcanzaremos niveles de ocupación asistenciales, lo que, como en ondas previas, lo que tenemos que pensar es que cada caso hospitalizado en una cama convencional y sobre todo en una cama de UCI se traduce en el dolor de familias y en el dolor de seres queridos y de amigos. Y especialmente se traduce cuando hay fallecimientos de personas jóvenes en una pérdida social tremenda. Las calles de 77 municipios de la Comunidad Valenciana han perdido su bullicio nocturno propio del verano. Desde esta madrugada se ha ampliado el toque de queda, que ya afectaba a 32 localidades. La medida se está aplicando también en Cataluña y Cantabria.
Andalucía estudia solicitarlo para las zonas con mayor incidencia. La justicia ha negado esa posibilidad a Canarias. Allí se ha comenzado a exigir el pasaporte de vacunación en Tenerife para acceder al interior de la hostelería y los centros deportivos y culturales. Tengo aquí el código QR de mi vacunación completa. Me parece muy idóneo porque así es una manera de controlar un poco el virus. A mí todas las normas que pongan para eso me parecen bien. Lo que ocurre es que, claro, nosotros somos los que vamos a tener que aplicarlas y nosotros no somos la policía. Que vacunen a todas las personas, lo primero, y después que pidan los certificados. Los franceses tienen que acostumbrarse a esto. Si quieren acceder al interior de cualquier establecimiento de hostelería, ocio o cultura, deben enseñar su certificado de vacunación o, en su defecto, mostrar una PCR negativa. La medida busca hacer mella en el movimiento antivacunas, que ha convocado a miles de personas este fin de semana en sus manifestaciones en las principales ciudades de Francia. Aunque tengamos menos clientes porque no estén vacunados o no quieran hacerse una PCR, al menos nos evita cerrar, y eso es importante. La hostelería da la bienvenida a esta medida porque les da certidumbre. No están del agrado del resto de los franceses. No soy muy partidario del pasaporte sanitario, porque parece que pretenden separar a la gente biológicamente. Creo que la vacuna es importante para la sociedad en general, pero sin hacerla obligatoria. Apenas el 44% de la población francesa está inmunizada. Y la variante Delta está provocando un aumento de más del 30% en la cifra de contagios. En Italia también vuelve a crecer la incidencia y allí también se exigirá el certificado COVID a partir del 6 de agosto para acceder al interior de la hostelería, ocio, a competiciones deportivas o a espacios públicos como las piscinas. El simple anuncio de la medida ha disparado un 200% las solicitudes para vacunarse. La semana política arranca con 3 encuestas. La de GAT3 para ABC recoge ya la remodelación del gobierno, que apenas tiene impacto en los resultados del PSOE, que sigue a la baja. Si hoy se celebraran elecciones, el PP lograría 139 escaños, 50 más que los que tiene, y consolidaría la mayoría absoluta con Vox, mientras que los socialistas perderían 19 y apenas superarían el centenar. En el tercer aniversario de Pablo Casado como presidente del PP, hay sondeo también entre sus votantes. En la comparativa entre él y Díaz Ayuso, el 51% cree que el mejor candidato para las generales es Casado. 6 de cada 10 cree que la etapa de corrupción del PP ya ha finalizado. Y un sondeo más, este de Sigma 2, que pone nota a nuestros líderes europeos. Encabeza Angela Merkel, a la que sus ciudadanos valoran con un 7. Aprueban también Emmanuel Macron y Mario Draghi. Pedro Sánchez se queda, como ven, en un 4,2. Bien, pues en este sentido les tenemos que hablar también de la situación que se está viviendo en Ceuta, porque Vox ha dicho que rompe todas las relaciones con el PP y ha amenazado con no apoyarlo más en ayuntamientos y autonomías. Es su reacción a la abstención de los populares de Ceuta en el pleno en el que se nombró persona non grata a Santiago Abascal por llamar quinta columnista y promarroquíes a los musulmanes ceutíes. Nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. Por supuesto, Santiago Abascal irá a Ceuta cuando le venga en gana. El Partido Popular no participa ni comparte las declaraciones de persona non grata y en este caso la declaración de persona non grata de Santiago Abascal, pero el Partido Popular también lo que dice es que en la situación en la que vive Ceuta, yo creo sinceramente que lo que necesitamos es más personas como Juan Vivas y menos declaraciones incendiarias. El presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido esta mañana a los miembros de la nueva ejecutiva de comisiones obreras. Mañana Alfonso Fernández Mañueco se reúne con todos los partidos políticos con representación en las Cortes para preparar la conferencia de presidentes que se va a celebrar el próximo viernes en Salamanca. Allí se va a analizar la situación de la pandemia, pero también los fondos destinados al reto demográfico. Fernández Mañueco también estará mañana junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la mesa de la automoción. Este organismo se reúne este martes en Valladolid para comenzar a analizar los requisitos para que los proyectos del sector puedan acceder a los fondos europeos de recuperación. Esas ayudas se van a destinar a la fabricación y desarrollo de vehículos eléctricos. La actividad parlamentaria durante el verano baja y mucho. Todavía no se han ido de vacaciones los políticos, pero, por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León, esta semana el programa de actividades aparece en blanco. Situación muy parecida a la que se vive en el Congreso o en el Senado.
Los meses de enero, julio y agosto a priori son inhábiles para los parlamentos autonómicos y estatales. Son periodos extraordinarios de sesiones y por lo tanto en principio no habría una actividad normal. Pero año tras año se habilita el mes de julio para trabajar. En las Cortes se ha hecho para las comisiones de investigación. 11 sesiones realizadas en las 2 primeras semanas del mes de julio. También se ha realizado una comisión de economía el día 15 y otra de familia el día 23. Pero el resto del mes permanece vacío. Eso sí, no hay actividad ordinaria, no se celebran plenos y este espacio permanece este mes y el siguiente, como ven, también vacío. Sin embargo, la mesa de las Cortes, a solicitud bien de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los procuradores, podría declarar la habilitación. Este escenario no es diferente en el Congreso y en el Senado. Esta semana aparece en blanco para todas las cámaras. La pasada tan solo hubo un pleno, tanto en Congreso como en Senado, y alguna otra actividad en comisión. Los regantes del Duero ven cada vez más lejos el final de las obras de sus regadíos, que en principio estaban previstas para diciembre de 2023. Las trabas administrativas siguen provocando retraso. Por eso piden al Ministerio y a la Confederación que agilicen cuanto antes esos trámites. Desánimo y resignación entre los regantes de la cuenca del Duero, que ven cada vez más lejos la ejecución de las obras de modernización de sus regadíos. Piden al Ministerio y a la Confederación que eliminen las trabas en los trámites administrativos y ambientales. En España parece que la burocracia nos atasca de tal manera que no hay forma de sacar las cosas adelante. Consideran que a este ritmo habría que esperar varios años para ver culminada la modernización de los regadíos prevista para finales de 2023, con el consiguiente perjuicio para los agricultores y con el riesgo de perder las ayudas europeas. Tenían que estar terminadas el 31 de diciembre de 2023, terminadas, certificadas y pagadas. Por tanto, si en esa época, en ese momento no se terminan, igual perdemos los fondos europeos. En el campo preocupa también la subida del precio de la electricidad. La subida global entre energía y coste de potencia y todo eso, estamos en torno a un 30%. O sea que fíjate si eso es muchísimo dinero para la agricultura. Obstáculos que Ferduero no considera justos con los regantes de Castilla y León, que han hecho una importante apuesta por la modernización. Un motorista ha perdido la vida esta tarde en la provincia de León, entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo. Sobre las 4 de la tarde se recibía una llamada al 112 alertando del impacto contra un camión. El varón quedó atrapado debajo del vehículo de gran tonelaje. Al lugar se desplazó la Guardia Civil, los bomberos, un equipo de soporte vital básico y una UBI móvil. Al llegar al lugar del siniestro solo se pudo confirmar el fallecimiento del varón. Es el tercer motorista que fallece desde que empezó el fin de semana en nuestra comunidad. Lo que van a ver a continuación son los efectos del incendio que ha estado arrasando estos días Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. El fuego, que ya está estabilizado gracias a los equipos de extinción y a las lluvias, ha quemado 1.400 hectáreas. Las llamas también han azotado varios territorios de Castilla-La Mancha. Otro fuego, este en California, ha quemado más de 73.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 2.300 personas de sus hogares. Cerca de la localidad de Paradise lleva activo desde hace 11 días. Ahora la mayor preocupación es que se acerca a la costa oeste del lago Almanor, una zona de acampada que ya ha sido evacuada. Ya salía de paseo, bueno, las calles del pueblo las tuvieron que hacer más anchas para pasar yo con el nieto. Me he visto, me bajo aquí y siempre estoy dando guerra a mi abuelo. Casi un año sin recibir visitas, ni en casa ni en las residencias, confinados y sin poder ver a sus nietos, seguramente lo que más les ha costado. La pandemia ha cambiado la vida de muchos abuelos y ellos eran hasta ahora una figura importantísima en el día a día de las familias. Fátima, Javier, hola. Han tenido que acostumbrarse a las videollamadas y guardar como tesoros dibujos y cartas hasta que por fin han llegado los abrazos.
Me daban unos achuchones y unos besos. Los que viven en residencia han tenido que dosificar las visitas. El sentido del humor ha sido su salvavidas. Me gusta casi más Yaya porque me parece que me hacen más joven. Mismo cariño, pero diferente, ha sido el confinamiento para ellos. ¿Lo has pasado bien? Son Juan Manuel y Daniel, abuelo y nieto, pero las presentaciones aquí las hacen ellos. Él dice que es Daniel el travieso, pero no es nada de travieso. Es muy inquieto. ¿Y qué otra cosa puedo decir de él? Pues que para mí es muy guapo. Me he visto, me bajo aquí y siempre estoy dando guerra a mi abuelo. Son afortunados, han vivido la pandemia juntos y eso ha reforzado su relación. Siempre le estoy diciendo, abuelo, vamos a jugar al tenis, vamos a jugar al fútbol, vamos a echar de comer a las gallinas, vamos a bañarnos. Verle crecer y con la pelota, ahora te cansa, ¿eh? Hoy se celebra el Día de los Abuelos, queridos, valiosos, necesarios, añorados. Por eso, valorarlos es también esencial. Tenéis que cuidar a los abuelos, díselo. Tienes que cuidar a todos los abuelos. Eso es lo que tienen. Importante descubrimiento en Atapuerca. La campaña de excavaciones acaba la temporada y lo hace con una conclusión que sale de una pequeña pieza de cuarzo, esta que ven. Una lasca confirma la presencia del hombre en la Sierra Burgalesa hace 1.400.000 años. Esta lasca de cuarzo recuperada en el nivel 7 de la cima del Elefante es el hallazgo más extraordinario de la última campaña de excavaciones en Atapuerca. Un resto que confirma que la presencia humana en la sierra es más antigua. Una herramienta muy pequeña, pero totalmente contrastada, hecha por los humanos, que retrasa al nivel que siempre hemos estado explicando los codirectores y el equipo, a cerca de 1,5 millones de años la ocupación en Atapuerca. Este astrazágalo izquierdo completo, uno de los huesos del tobillo, ha sido localizado en la sala de los cíclopes de la cima de los huesos. Va a ser vital para estudiar la postura de los homínidos que habitaron hace 430.000 años. Es una de las grandes cuestiones de la evolución humana, ¿no? Y entonces pues proporciona mucha información. También acerca de la corpulencia, la transmisión del peso. En el nivel 4 de la Grandolina, los investigadores han hallado restos de animales que habitaron Europa hace 900.000 años. De hecho, esta mandíbula de rinoceronte encaja con el cráneo del mismo ejemplar encontrado en 1991 y expuesto en el Museo de la Evolución Humana. Y tenemos el cráneo completo, el maxilar y la mandíbula. Es magnífico. Una campaña que ha destacado por la cantidad de industria lítica recuperada o por otros restos óseos como una mandíbula de hiena o el cráneo casi completo de un oso. El Museo Nacional de Escultura, situado en Valladolid, acoge la música del Cuarteto Rivera. El grupo de cuerda, nacido de la Hostil, recordará al artista austriaco Franz Schubert con una composición que escribió solo 2 meses antes de su fallecimiento. El músico nunca llegó a escuchar su propia obra, que fue estrenada en 1850 y que se podrá disfrutar el próximo jueves 29 de julio en un concierto en el patio de San Gregorio. Hemos estado en el ensayo previo al estreno. Con estas imágenes les dejamos, no se pierdan ahora los deportes. Adiós.